que sigas adelante. Pronto nos veremos, pronto nos veremos. Así que te decía, estemos alistándonos porque Dios también está preparando a su pueblo para algo grande, para algo maravilloso. Y Dios te está llamando porque Dios te quiere utilizar a ti también. Bienvenida también a Andreita, mi hijita, que también siempre nos está apoyando, está poniendo ahí los mensajes. A mi hijo Luis Miguel también, que Dios te bendiga, hijito, a ti, a tu esposa. De verdad, es toda una familia que estamos logrando con todo esto. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que quizás recién después se pondrán en contacto con nosotros, o más luego, o más tarde, porque también algunos trabajan, algunos están lejos, o simplemente a veces también, como nos pasó la otra vez, a veces hay apagones de luz y se quedan tristes, me dicen, pastor, no lo pude ver en vivo, pero después pude eh, aprovechar para conectarme. Hermana Ursulita desde Hilo, que Dios le bendiga, qué alegría de poder verle. Siempre estamos orando por usted, por su familia, por todos los que tuve la bendición de conocer a través de usted. Que Dios les bendiga a todos, de verdad. Y en Hilo, hermana Esther, buenos días. Giancarlito, que Dios te bendiga. Miren, qué alegría, de verdad, qué alegría, qué gozo. Hermano Cristian, desde Israel, nos está también acompañando. Saludos para la familia, que Dios los bendiga grandemente. Yo creo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en este tiempo. Pienso que el Señor se está preparando para algo grande. Y lo más maravilloso es que Dios está eh, pensando en nosotros. El hermano Josecito Calachahuín nos está pidiendo que oremos por su prima Mari, que está pasando por una situación difícil con un cáncer. Padre amado, derrame tu bendición a través de Carlitos, de Josecito, Señor, hacia su prima también, y que puedan predicarle el Evangelio, que también la pueda visitar, Señor, para animarle y fortalecerle, porque a veces estas enfermedades nos quitan, nos desmedran, nos quieren aniquilar, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Que Dios le bendiga a ella por sus hijitos, que sigan adelante. Ven, Rencito desde Yauca, que Dios te bendiga. Qué alegría, de verdad que faltaría tiempo para estar conversando con ustedes. Ya vendrán los buenos tiempos. A mi amada esposa Karin, que Dios te bendiga, hija, siempre está ahí apoyándome, alistándome, arreglando las cosas. Es una bendición a mi lado que camina junto conmigo. Yanquita, siempre también atento, preparándonos, Giancarlo, para las cosas del Señor. Mi hermano Alan, bienvenido, Alancito. Mi hermano Alancito también estuvo muy delicado, pero el Señor ya lo está levantando en el nombre de Jesús. Estamos orando también por ti, por tu familia, por tu amada esposa Elisa. Salud para todos, para todos. Bien, estamos en hora, amados. Ya hemos podido saludar a algunos de los hermanos que nos están acompañando y simplemente ahora les digo a cada uno de ustedes, están siempre en mi corazón, en el mío, en el de mi familia y siempre en mis oraciones. Así que ahora, sin más vueltas, buenos días, bienvenidos una vez más a esta prédica del día de hoy y empezamos con una oración. Amado Padre, te amo, gracias Señor por este día maravilloso. Gracias por tu presencia, papito, en medio de tu pueblo, porque tú nos sigues buscando, porque tú tienes un propósito grande para toda esta tierra, para todo este planeta. Y papito, oro, Señor, por cada uno de los hermanos que están al otro lado de la pantalla, por los que ya están conectados y por los que se conectarán después, Señor, para que tu gracia y tu favor los acompañe, porque tú tienes un interés de caminar con tus hijos. Y oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que tienen ese hambre de tu palabra, papito. Cuídalos y protégelos, sobre todo en esta pandemia, Señor, que cada familia pueda recibir literalmente, que puedan palpar tu poder y tu presencia en sus vidas. Y Padre amado, yo también me someto a ti en esta mañana y te pido permiso para predicar tu santa palabra con poder y autoridad. Pidiéndote, Señor, como siempre, que pongas tu corazón sobre mi corazón y tus palabras en mi boca, y que no sea yo el que habla a tu pueblo, sino tú, Señor. Glorifícate en cada uno de tus hijos, de tal manera que al caer tu poderosa palabra en cada corazón, pueda quedar sembrada, germinar y crecer y dar mucho, mucho fruto. Y Padre amado, empezamos, Señor, el culto a tu palabra en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.
Qué alegría, buenos días, una vez más aquí. Estoy viendo a Lucianita, que Dios te bendiga, te extrañamos mucho, Lucianita, que Dios te dé sabiduría, a ti, a toda tu familia, salud por casa, hermana Yesenia, gracias también por estar ahí, que el Señor te siga levantando en salud, en éxitos, que Dios abra puertas delante tuyo y de toda tu familia, Yesenita. Un saludo desde la iglesia, la comunidad de Jesús de Nazaret, para toda la familia y para todos los que están ahí conectados. Bien, pon ahí el título, por favor, en esta mañana. El prójimo verdadero. El prójimo verdadero. Hoy vamos a analizar un tema que o se explicó mal o lo entendimos mal, pero no estaba muy claro. Hoy día el Señor lo va a aclarar. El prójimo verdadero. Durante mucho tiempo nos enseñaron a ver que el prójimo es el vecino, el que necesita, que el prójimo es el otro, el que está pasando por una situación difícil y que tú tienes que ayudar a tu prójimo. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia en este día. Así que vamos a empezar con una lectura del buen samaritano. Hace mucho tiempo que no tomamos estos temas y vamos a leerlo, por favor. Lucas, anota por favor, Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. ¿Estamos ahí? Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Una historia conocida, pero creo que olvidada o no muy bien contada. La historia del buen samaritano. Y vamos a estudiarla poco a poco, versículo a versículo, teniendo cuidado con lo que Dios quería transmitir. Antes de esto, de empezar, quizás poder comentarte y compartirte que ahora que estoy estudiando profundamente la palabra del Señor y Dios ha permitido que tenga una mayor revelación acerca de su palabra, te quiero contar para que tú también lo veas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, que Dios en la Biblia pasan 2 momentos, lo material y lo espiritual.
Y cuando Jesús hablaba en el Nuevo Testamento, él normalmente hablaba de lo espiritual, pero lo hablaba tan cercanamente a lo material que la gente no entendía, porque la gente miraba las cosas desde su punto de vista material. Pero Jesús lo estaba mirando desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, cuando él dice, están mirando el templo de Jerusalén, y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y la Biblia nos enseña que los apóstoles dijeron, ¿cómo va a ser posible? 50 años se han demorado para levantar este templo y tú lo vas a levantar, o la gente que lo seguía, y tú lo vas a levantar en 3 días. Está loco. ¿Qué tiene? Pero la Biblia dice que Jesús no hablaba del templo que estaban mirando, sino estaba hablando de su propio cuerpo, que su cuerpo iba a morir, iba a ser destruido, pero que en 3 días iba a ser resucitado. Mientras que Jesús va viendo lo que ven los discípulos o sus seguidores, Jesús iba hablando de lo espiritual. Muy parecido a lo que está contando hoy día el Señor. Porque el Señor nos cuenta una linda historia, pero ¿de verdad nos quería contar la historia de un samaritano? ¿O para que sepamos quién fue el prójimo? No. Había algo espiritual que en su momento ellos no lo entendieron, como tú y yo tampoco lo entendimos, o quizás tú sí, pero yo no. Recuerda que tu pastor es un poquito cabeza dura, me cuesta aprender las cosas, pero le pongo el mayor interés en estudiar para aprender y poder transmitirte estas verdades a ti. Amén. Entonces, punto número 1, cumplir la ley. Cumplir la ley. Jesús dijo, he venido a cumplir la ley. No he venido a desecharla, no he venido a descartarla, he venido a cumplir la ley. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál era la finalidad de la ley? ¿Para qué Dios nos dio la ley? Ahí en el monte Sinaí, con Moisés, Dios entregó la ley, su ley, al pueblo. ¿Para qué? Vamos a verlo. Anota por favor debajo. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando tú conoces la ley? Conoces el pecado. Dios nos entregó su palabra para que nos diéramos cuenta de quién éramos nosotros. ¿Y por qué le entrega esta palabra al pueblo de Israel, a los judíos? Porque los judíos pensaban que ellos eran el pueblo elegido y vino soberbia a su corazón. Y comenzaban a hacer rituales, cosas que a Dios no le agradaba, pero ellos pensaban que como eran el pueblo escogido, Dios los amaba, sin importar lo que hagan. Entonces Dios les da la ley para que ellos descubran el pecado que había en sí mismos. Y así puedan hacer un cambio en sus vidas. Pero ¿qué hicieron los judíos? Pensaron de que Dios les dio la ley para que al cumplirla, ellos podían acercarse a Dios, agradarle y ser de verdad parte del pueblo de Dios, la salvación. Entonces, ahí comienza una ruptura de lo que Dios quería y lo que el hombre entendió. Dios dio la ley para que el hombre se descubriera pecador. Y la Biblia nos dice acá, ningún ser humano, nadie puede ser justificado por la ley, por las obras, nadie. Delante de Dios, por lo menos. Entonces, y que por la ley nosotros conocíamos el pecado. Bueno, ya ese es otro tema después, porque dice, yo no hubiera cometido pecado si la ley no dijera, no codicies, no robes, no mates. Pero como la ley dice eso, entonces comienzo a tener pecado. Y me doy cuenta que yo todo lo hago mal. Y si yo todo lo hago mal, necesito que alguien me ayude. Necesito de un Salvador. Pero la dureza del corazón de la gente del pueblo de Israel dijo, no,
si nosotros cumplimos, y ellos pensaban que la cumplían, eran hombres y mujeres y niños que cumplían a rajatabla la palabra, según ellos. Y ahí comienza la religiosidad, porque pensando que ellos en mostrarse a los demás puros, con grandes vestidos y dar oro y plata y grandes sermones, ya cumplían la ley, cuando la ley era más profunda, porque la ley era también espiritual. Entonces, Dios dio la ley no para cumplirla, sino para que se nos muestre que éramos pecadores. ¿Y pecadores destinados a dónde? Al infierno. Romanos 7, capítulo 7, verso 7. Romanos, capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Ahí está. La ley te dice, no hagas esto, y como tú siempre lo haces, te das cuenta que estás fallando a la ley. Pero ¿qué hicieron los judíos? Escondieron eso. Escondieron sus malas obras, su mal actuar, su pecado, con lo que aparentaban, con lo que hablaban, tratando de ocultar su pecado, y que todo el mundo lo veía, que todo el mundo lo sabía. Entonces, cuando uno comete pecado, dice la palabra, que uno es destituido de la gloria de Dios. Ya no estamos en su presencia. Y si no estamos en su presencia, nos tenemos que ir al infierno por la paga del pecado. Por eso viene Jesús a salvarnos ¿de qué? Del infierno. Porque estamos condenados al infierno. Y Jesús viene para salvarnos del infierno, para llevarnos de esas tinieblas a su luz admirable, lo dice la Biblia. Ya también lo estudiaremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Muestra mi pecado. Anótalo por favor. Guión. La ley me muestra mi pecado. Para eso se hizo la ley. Para darme cuenta que yo soy nada sin Dios y que necesito de un Salvador. Y ahí es donde entra a tallar Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La ley me muestra mi pecado. Los judíos pensaron entonces y actuaron de tal manera como hacedores de la ley y que de ellos venía la salvación, porque fue el pueblo escogido y que para ser salvo, para estar delante de la presencia de Dios, tenías que ser judío. Por eso ellos judaizaban, por eso ellos circuncidaban, porque pensaban que por ser pueblo de Dios iban a ser salvos, que Dios un día iba a venir, el Cristo, el ungido de Jehová, para salvarlos, y que ellos eran ese pueblo escogido. Pero en el fondo los judíos sabían que eso era imposible, que por cumplir la ley, primero que no se podía cumplir, que no podían salvarse, porque eran 613 mandamientos los que Dios ordenó, más los que los judíos pusieron y aumentaron, decretos y un montón de cosas, que era imposible cumplir la ley. Entonces, los judíos sabían que era imposible, pero su orgullo no les dejó ver su impedimento, y ahí se convierten en religiosos, escondiendo sus pecados con sus obras. ¿Con qué empieza esta historia de buen samaritano? Empieza que se levanta un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete? Un estudioso que se había dedicado a interpretar la ley, a estudiar la profundidad para poder enseñar a otros. Por eso Jesús decía, guía de ciegos. Ustedes que enseñan a otros, ¿no se enseñan a sí mismos? Y ese intérprete de la ley es el que se levanta para probar a Jesús, no para saber más. La intención de este intérprete no era saber más, era probar, tentar, hacer caer a Jesús. Había una mala intención en su corazón. Este mismo intérprete de la ley es el que quiere hacer caer a Jesús. Y repito, no porque quería él aprender, no tenía hambre de saber de las cosas del cielo, de la ley. Él quería hacerlo caer, que Jesús fallara. Quería tentarlo para ver si en algún punto de la ley
Jesús caía. Entonces te decía de que un intérprete de la ley se levanta para tentar a Jesús, para hacerle caer. Y vamos a ver, como el tema era la ley, Jesús muy sabiamente también le contesta con la ley. El problema acá es de que el intérprete de la ley, sin darse cuenta, le pregunta algo que para Jesús era fascinante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es tremendo. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y entonces Jesús, sabiamente, al darse cuenta que este hombre no buscaba sabiduría, sino estaba tratando de hacerlo caer, le responde con la ley. Y vamos a verlo. Vamos a recordar otra vez más en Lucas, por favor, ponte ahí en Lucas, que estamos estudiando este pasaje, Lucas 10:25. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y miren la respuesta maravillosa de Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Y ahí es donde uno se... ¿Cómo lees tú que eres intérprete de la ley? ¿Qué dice la ley? Y miren la respuesta del estudioso, verso 26. Perdón, 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vuelvo a repetirlo. Jesús le dice sabiamente, ¿qué está escrito en la ley? Esto está en el verso 26. ¿Cómo lees tú? Y en el 27 le responde, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Un momento acá, por favor. A ver, en nuestro raciocinio, ¿habrá alguien que pueda cumplir eso? Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Habrá alguien? No, amados, no lo hay. No lo hay. ¿Quién va a poder dedicar todo ese tiempo? No sé si tú lo podrás hacer. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era imposible. Y a un solo mandamiento ya estás condenado. Ahora imagínate, son 613 mandamientos. Que si tú infringías uno, te hacías culpable de todos. Y aquí ya tenemos uno para infringirlo. Amarás a Dios con todo tu corazón, no puedes desviarte. Con toda tu alma, con todo tu pensamiento, no puedes desviarte. Con todas tus fuerzas, no puedes hacer otra cosa sino amar a Dios. Y con toda tu mente. Pregunto, ¿habrá alguien que lo pueda hacer? Creo que no. Eso era imposible. Entonces, ¿y qué hace Jesús frente a esta respuesta? Le sigue contestando con la ley. Verso 28. Y le dijo, está hablando Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Amados, Jesús sabe la ley y le vuelve a preguntar con la misma ley y le vuelve a dar la respuesta con la misma ley. Es lo correcto lo que has dicho. Haz esto y vivirás, sabiendo Jesús de que eso era imposible. Y él también lo sabía, pero lo escondían, repito, debajo de su religiosidad, debajo de sus muchas buenas obras aparentemente. Amén. Porque vamos a ver lo que dice, anota por Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos capítulo 10, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice la palabra textual, haz esto y vivirás. ¿El intérprete de la ley le podía llamar atención a Jesús de algo? No, porque se lo dijo al pie de la letra. Le dice, haz esto y vivirás.
sabiendo que el intérprete de la ley no lo podía hacer. Hay otro versículo más, Gálatas, capítulo 3, verso 12. Gálatas, capítulo 3, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Amén. El que hiciere estas cosas, el que cumpliere la ley, vivirá por ellas. No dice salvación, dice vivirá por ellas. Porque, repito, Dios sabía que nadie podía cumplir la ley. Porque la ley no fue dada para cumplirla. La ley fue dada para que nos muestre nuestro pecado y sepamos que somos pecadores. Para eso fue dada la ley. Ahora pregunto, ¿quién la sabía la ley mejor que nadie? Jesús. Jesús sabía perfectamente la ley porque él la había escrito en el monte Sinaí. Con su dedo, en las tablas de Moisés, escribió su ley. Repito, no para cumplirla, sino para que nos demos cuenta de que somos pecadores y necesitamos de él. Esa fue la intención de la ley. Y sabía que él no la escribió para cumplirla, él lo sabía perfectamente, sino para que el pueblo de Dios se diera cuenta que eran pecadores y estaban destinados al infierno, a la muerte, y por lo tanto necesitaban un Salvador. Amén. Lamentablemente este principio de religiosidad se ha continuado, se ha seguido hasta el día de hoy, porque hoy día las personas también piensan que haciendo ciertas cosas pueden agradar a Dios, que haciendo ciertas cosas pueden llegar ahí al cielo. Espero que mis buenas obras pesen más al final que mis malas obras y que Dios por su misericordia me acepte al cielo. Pero lo tienen ahí muy escondido en el corazón y no nos preocupamos de nada, solamente de vivir nuestra vida a nuestra manera. Anota por debajo, las personas piensan que pueden hacer algo para ser salvas. Las personas piensan que pueden hacer algo para ser salvas. Pero ¿qué pasa cuando uno lee la Biblia? Uno se da cuenta que uno es pecador, que no puedo hacer nada por mi salvación. Estoy perdido y necesito de Dios. Y Dios nos muestra la solución al pecado, Jesucristo. Y cuando yo estudio su palabra, me vuelve un hombre, una mujer agradecido, agradecida, porque Dios me proveyó un Salvador cuando yo estaba totalmente perdido. Amén. Pero hoy en día, en muchas iglesias, en muchas doctrinas y religiones, se han creado tantas fórmulas, tantos modelos, tantas corrientes para que las personas tengan que cumplir con esos requisitos para ser salvos, o que los creyentes deben hacerlas para cuidar su salvación, llevando al hombre otra vez al temor, al miedo y a querer ocultar mi pecado para agradar a Dios, volviéndonos o convirtiéndonos en religiosos. Son reglas tan rígidas, tan difíciles de hacer, reglas que se vienen cumpliendo supuestamente desde hace tanto tiempo hasta el día de hoy, que se vuelven ley para nosotros. Oh, si tú no haces esto, si tú no te vistes de esta manera, si tú no hablas de esta forma, si tú no escuchas esta música, si tú no haces esto y aquello, no irás al cielo. La religión. La religión. Y aquí también viene lo malicioso en la parábola, en la historia del buen samaritano. Hay algo malicioso que hace este intérprete de la ley. Entonces, el intérprete de la ley sabía esto, que no se podía cumplir la ley, que él menos tampoco. Pero ¿qué hace? Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí, como te dije, el corazón de Dios latía por la salvación de la humanidad. El corazón de Jesús latía por pagar él el pecado de toda la humanidad. Y cambia todo el panorama. De estar hablando de la ley, los lleva a una historia. Y ante esta pregunta tentadora,
Dios le da una respuesta irrefutable. Punto número 2. ¿Quién es el buen samaritano? ¿Quién es el buen samaritano? A los que recién están entrando, estamos viendo Lucas capítulo 10 del 25 al 37, la historia del buen samaritano. Y acabamos de ver el verso 29, donde el intérprete de la ley quería justificarse a sí mismo y le hace una pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y vamos a ver la respuesta del Señor. Durante muchos años nos hicieron pensar que el prójimo era el que fue robado, el que estaba mal, el que necesitaba ayuda. Y como estaba mal, es nuestro prójimo a quien tenemos que ayudar y amar. Bien, amados, entonces estamos viendo la historia de el prójimo verdadero. El prójimo verdadero, estamos hablando la historia del buen samaritano. Solamente para los que recién están entrando a hacer una pequeña lectura, por favor, el buen samaritano. Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37. Por favor, disculpen los que ya estaban temprano, nos tenemos que dar media prédica. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces, repito, hemos estado viendo esta historia, se cortó el video, estamos culminando, concretando lo que pasó, antes un pequeño adelanto. Entonces estamos viendo de que hay un intérprete de la ley que le hace una pregunta con la ley y Jesús también le responde con la misma ley. ¿Qué cosa es lo que tú entiendes de la ley? ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Le dice: ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús le dice las respuestas con la misma ley, porque como le habíamos dicho, Él es el que ha escrito esa ley. Él la dio a Moisés en el monte del Sinaí. Pero ahora vamos a ver quién es este buen samaritano. Y durante mucho tiempo nos han dicho de que el buen samaritano es tu prójimo, el que está caído, el que está herido, el que necesita, y que tú tienes que apoyarle. Pero, ¿qué cosa es lo que nos dice en este texto? Y vamos a analizarlo en el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Primero,
Anota, por favor. Primero, hay un hombre medio muerto. En esta historia hay un hombre medio muerto. ¿Qué puede hacer un hombre medio muerto? Nada. Nada. Un hombre medio muerto hasta daría miedo tocarlo o acercarse a él. Porque tú no puedes saber si de verdad está medio muerto o está muerto. ¿Cómo distinguirías a un hombre medio muerto de un muerto? Quizás antes porque respira. Y la Biblia dice que lo dejaron medio muerto. Entonces, por favor, vamos situándonos en la historia. Dice que hay un hombre medio muerto y fácilmente se puede confundir este medio muerto con un muerto. ¿Qué más vemos en esta parte? Segundo, por ahí, segundo o dos. Había dos hombres, un sacerdote y un levita. Judíos, un sacerdote y un levita. Y recuerda que los sacerdotes y los levitas también sabían la ley. Hay un intérprete de la ley al comienzo, ahora hay un sacerdote, un levita que también sabía la ley. Y uno dice, ¿no? Este sacerdote y este levita no tuvieron misericordia, no se acercaron, no tuvieron compasión. Pero hay que tener cuidado. Porque, repito, los sacerdotes y los levitas también sabían la ley. ¿Y qué decía la ley acerca de los muertos o casi muertos? Anota por debajo. Levíticos, capítulo 21, versos del 1 al 4. Levíticos, capítulo 21, versos del 1 al 4. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Amén. La cosa cambia aquí. El sacerdote y el levita no se acercan porque la ley les mandaba de que no toquen a muerto. Y repito, el levita no iba a ver el sacerdote, ¿está vivo? ¿Está muerto o medio muerto? No, de lejos nomás, está muerto, se pasaron de largo. Pero viene el samaritano y hace lo contrario. Entonces, a veces hay que tener cuidado con hacer juicios. No es que faltaba misericordia en el sacerdote, en el levita, sino que quizás no quisieron infringir la ley. Bueno, pero eso no lo explica la Biblia ni lo dice, pero se puede esa conjetura también, por lo que la ley dice. Pero ¿qué es lo que sí dice? 3 o tercero ahí. Había un samaritano, tercero, había un samaritano. Vamos a ver lo que dice en el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y la misericordia le hace hacer muchas cosas. Recuerda que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Era un pecador para los judíos. Pero ese pecador, ese enemigo, tuvo misericordia. Dice la palabra, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el samaritano? Anota abajo. ¿Qué hizo? Anota. Guión. Se acercó. Vendó sus heridas. Debajo, guión. Vendó sus heridas. Lo cargó y lo puso en su cargadura. Lo cargó. Cuidó de él. Un día tuvo que partir. Pagó toda su cuenta por adelantado. Se lo encargó al mesonero para que lo cuidara. Y finalmente le dijo que regresaría por él. Cuarto, en esta historia, aparece en acción el mesonero. ¿Por qué tendría que hablar tanto del mesonero? ¿Qué cosa quería decir? ¿O Dios quería hacerle un poco de propaganda a el mesón del pueblo?
para que la gente también cuando tenga un problema sepa que ahí hay ayuda. No, hay algo, como dije al comienzo, Dios ve las cosas desde un punto de vista espiritual y nosotros lo vemos desde un punto de vista material. Y Dios quiere que cambie nuestra perspectiva, que ya no veamos las cosas desde nuestro punto de vista, sino que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Amén. Lo primero, entonces, de esta historia que podemos notar es que un moribundo no hace nada. En esta historia, el moribundo no hace nada. ¿Por qué? Repito, Jesús se acercó, lo vendó, lo cargó, lo cuidó, lo dejó en el mesón, tuvo que partir, pagó su cuenta por adelantado y se le encarga al mesonero. ¿Y qué le iba a regresar? Porque, ¿qué hace, repito, un muerto casi muerto? Nada. No puede hacer nada. Pon debajo guión. Todo lo hizo el samaritano. Todo lo hizo el samaritano. Punto número 3. El verdadero prójimo. El verdadero prójimo. Y vamos a revisar el verso 36 de Lucas, que estamos estudiando, analizando. Verso 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces aquí nos dice que el prójimo es el que usó de misericordia, no el caído, sino el que ayuda al caído. Significa que si tú has estado ayudando a otros, si tú estás predicándole a otros, si tú estás discipulando a otros, si tú tienes amigos a quienes ayudas, sobre todo en esta pandemia, familias, vecinos que has ayudado, tú te conviertes en prójimo de ellos. No que ellos son tu prójimo. Tú eres el prójimo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el prójimo en esta historia? Entonces, anota debajo, el buen samaritano es el prójimo. En la historia, el buen samaritano es el prójimo. ¿Y qué le dice al intérprete de la ley? Le anima para que vaya y haga lo mismo él como prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Tú también conviértete en un prójimo. Ayuda a los demás. En lugar de estar tentando quizás, tentando como a mí, ve y ayuda a otros. Tú que eres un conocedor de la ley. Entonces, aquí viene el mensaje espiritual. ¿Quién es el hombre medio muerto en esta parábola? Anota por favor el guión. El hombre medio muerto en esta parábola somos nosotros, el mundo entero. El hombre medio muerto en esta parábola somos nosotros, el mundo entero. Porque vino el diablo y saqueó la familia de Dios. Desde Adán nos hizo tanto daño que nos dejó lleno de pecado, condenados al infierno, a la muerte. Entonces el hombre medio muerto en esta parábola somos nosotros. Debajo guión. ¿Quién es el samaritano? O buen prójimo. ¿Quién? Sí, hasta acá te escucho. Ajá. Jesús. Anota, ¿quién es el samaritano o buen prójimo? Jesús. Pero hoy ya te voy a dar una revelación más todavía, sorprendente. ¿Quién es el mesonero? Anota abajo, ¿quién es el mesonero?
¿Quién crees que es el mesonero? El Espíritu Santo. Oh, qué tremenda revelación, qué sobrenatural. De todo esto podemos ir concluyendo que Jesús nos salvó sin que nosotros hagamos algo. Ese es el maravilloso regalo de la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en esta historia del buen samaritano. Porque el intérprete de la ley le pregunta, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y para eso vino Jesús. ¿Y qué es lo que quiere? Que la gente, no solamente lo que están en ese momento, sino hasta el día de hoy, tú y yo podamos ver lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él sabía, Jesús, que Jesús lo hizo todo en la cruz por nosotros. Él es el buen samaritano. Y ya lo hemos estudiado varias veces. ¿Cómo es que yo obtengo esa salvación? Solo por creer en Jesús. Tienes vida eterna. Entonces, anota por favor debajo. Jesús es el prójimo. Jesús es el prójimo. El que cuando nos ve muertos en nuestros delitos y pecados o casi muertos, Él viene. Y mira lo que hice. Ahora escucha, lo voy a parafrasear ahora. ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo primero que hizo, ¿qué? Se acercó. ¿Quién dejó el cielo y vino a la tierra? Jesús. Jesús se acercó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de todo esto dice que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Quién fue movido a misericordia en los cielos? Jesús, Dios. Jesús fue movido a misericordia por nosotros, los pecadores. Y Jesús se acercó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús venda nuestras heridas, corazones dolidos, golpeados, maltratados. Cuando uno cree en Jesús, Él viene y venda tus heridas. Jesús nos carga. No puedo con esta deuda, no puedo con este matrimonio, no puedo con este vicio. Y Jesús te carga, Jesús te levanta. Nos saca de nuestra perdición, el infierno, y nos lleva en sus hombros. ¡Qué tremendo! Jesús cuida de nosotros. Él te separa, te aísla y vela por ti. Oh, pero Jesús tuvo que partir. Y lo cuenta la Biblia, que un día Jesús fue ascendido a los cielos. Pero ¿qué hizo antes? Jesús pagó toda nuestra deuda en la cruz. Jesús pagó toda nuestra deuda en la cruz. ¿Pero qué hizo antes de irse? El samaritano, ¿qué hizo? Lo dejó al moribundo con el mesonero. ¿Qué hizo Jesús antes de partir? Él nos prometió que vendría el Espíritu Santo y que nos sellaría en nuestro corazón a los que creemos en Él y que Él estaría con nosotros, ayudándonos. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro proveedor. Jesús nos dejó en manos de su amado Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, nos dejó en las manos de su amado Espíritu Santo. Y finalmente, ¿qué? Jesús nos prometió que Él volverá. Jesús nos prometió que Él volverá. Amén. Ahí está la similitud entre el buen samaritano, entre el prójimo y Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos ahora? Que tú te conviertas en ese prójimo, que tú te conviertas en ese buen samaritano y ayudes a los demás. Porque Dios está contigo, porque Dios está sellado en tu corazón y que tú vayas y ayudes a los demás.
Que tú tengas sobre todo misericordia de los perdidos, de los que no conocen todavía a Jesús, de los que no creen en Jesús, porque tú conoces la verdad. Amén. Jesús entonces nos dejó en las manos del Espíritu Santo hasta cuando Él regrese. Anota por debajo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya lo hemos visto la semana pasada, el miércoles, y el domingo pasado lo vimos. Revisa las prédicas, por favor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y en qué me convierte eso? En un verdadero prójimo. Porque nosotros tenemos que revelar a Jesucristo. Y si Jesucristo es el samaritano, el buen samaritano, y si Jesucristo es el verdadero prójimo, ve tú y haz lo mismo. Amén. Ahora que tú sabes la verdad, ve y sé un buen prójimo para los demás. Sobre todo, repito, para los perdidos, para los que no conocen a Jesús, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, así como tú y yo lo estuvimos en un tiempo. Pero Jesús se acercó, nos vendó, nos limpió, nos cargó, nos levantó, nos cuidó, y ahora nos ha puesto en las manos del mesonero, del Espíritu Santo, y Él se fue, y estamos esperando su segunda venida. Amén. Y cuando Él venga, estaremos con Él para siempre. Amén. Los muertos, o casi muertos, los perdidos, están esperando que tú pases por su lado. Están esperando que el buen samaritano, tú, pases por su lado. Están esperando que su prójimo, tú, seas movido a misericordia y puedas llevarles las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación. Amén. Así como tú te has regocijado cuando te enteraste que Jesús te salvó porque creíste en Él. Así como tú te alegraste cuando te enteraste que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo por creer en Él, en Jesús. Así como tú te alegraste cuando te enteraste que Dios te perdonó todos tus pecados por creer en Jesús. Así como te alegraste cuando te enteraste que tienes vida eterna. Ahora ve tú y haz lo mismo con otros, con los que todavía no han escuchado a Jesucristo. Tienes una tarea de parte del corazón de Dios. Amén. Es tiempo que tengas misericordia de los demás, así como Dios tuvo misericordia de ti. Amén. Amados, este mensaje ha querido ser cortado, ha querido ser anulado. El mal se levantó, pero Dios se glorifica. Dios sobreabunda en nuestras vidas para que tú recibas este mensaje y puedas hacer lo correcto. Para que tú recibas este mensaje y puedas hacer las cosas de otra manera. Ve y haz tú lo mismo. Que todo el mundo vean en ti el verdadero prójimo. Que vean en ti al verdadero prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor. Gracias por este tiempo maravilloso y sobrenatural. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de predicar, de estudiar, de escudriñar tu palabra, tu maravillosa palabra. Y papito, pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos que están al otro lado de la pantalla, para que el Espíritu Santo que ahora está en sus corazones se pueda mover con libertad y con poder. Porque ahora hay un poder que actúa dentro de ellos, el Espíritu Santo. Y que tú los conviertas en esos verdaderos prójimos y que podamos salir y hablar de ti. Que nuestra vida sea un testimonio de que Jesús vive en nosotros. De que Jesús es un Dios verdadero y que ha venido para salvarnos. Amado Señor, toca la vida de tus hijos, bendice a sus familias y en este momento oramos por todas las familias del mundo. Ya esta pandemia ha pasado. Espiritualmente ya está derrotada y vencida, caducada, exterminada. Pero aún en lo material vemos, y todo depende de nosotros. Si somos conscientes, también se acabará. Pero si hay una irresponsabilidad,
volverán a haber unos rebrotes como manotazos de ahogados de parte de esta pandemia. Gracias, Señor. Pero ha quedado muchas familias dolidas, con dolor en el alma. Es tiempo que salgamos, amados, a predicar de Jesucristo. Y Padre mío, yo te pido que vayas con cada uno de ellos y los animes. No solamente a estudiar tu palabra, sino a predicar tu evangelio. Y papito, pongo a todos mis hermanos que están viendo este video y los que lo verán, para que tú te glorifiques en ellos, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bien, amados, ha sido un gusto volver a compartir con ustedes esta prédica. Los esperamos el día miércoles, muy expectante de lo que Dios seguirá hablando a nuestros corazones. Así que no te olvides, tienes una tarea. Ve y haz tú lo mismo. Sé un verdadero prójimo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Hasta la próxima.